Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cristiano Calidad de Vida. Qué lindo nuevamente poder estar juntos compartiendo la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es espíritu y vida, es demostración de poder, y cada vez que la palabra toca nuestras vidas, algo cambia, algo ya no es igual. Y de hecho la necesitamos en forma continuada. Necesitamos oír la palabra de Dios para poder ser renovados, para poder ser fortalecidos, para poder reenfocarnos, tener la perspectiva de Dios hacia nuestras vidas. Dios tiene que obrar en nuestro carácter, en el propósito que trazó para cada uno de nosotros, y qué mejor que la palabra de Dios para continuamente podernos estar renovando y viendo según su visión. En el día de hoy me gustaría poder hablar acerca de la salvación de Dios. No la salvación posicional, sino los recursos que nosotros tenemos a través de la salvación de Dios. Recursos que continuamente están a favor de todo su pueblo para ser utilizados. Vos sabés que a veces nosotros tenemos dificultades con respecto a lo que es nuestra consistencia espiritual, refiriéndome más que nada a fortaleza espiritual. No sé si vos te ha pasado días de levantarte con un bajón, días de levantarte que no tenés fuerzas, que hasta ayer estuviste haciendo algo, ¿no es cierto?, en lo que te sentías capacitado, y hoy te levantás y te sentís que no estás muy a la altura del asunto. Y eso es un poquito nuestra vida de fe. Vida de fe que, como hablaba Jesús, es o debe de ser arribada como un niño. Nuestra complicación nos dificulta la sencillez de la fe. Nuestra naturaleza a veces no nos permite vivir correctamente esta fe de niño, pero a la medida que vamos creciendo nos vamos a hacer sencillos, nos vamos haciendo, mejor dicho, sencillos. Esa complicación se va diluyendo y vamos haciéndonos sencillos y prácticos en el camino de la fe. Vamos a hablar un poco de cómo el Señor obra esta salvación no solamente al principio de nuestra vida, sino a lo largo de nuestra vida. Y cuál es nuestra responsabilidad para poder echar mano a estos recursos. Para eso me gustaría que podamos estar abriendo la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, el cual es un capítulo muy especial. Vamos a ver el libro del profeta Isaías, capítulo 12, versículo 2, y en el versículo 2 vamos a ver la actitud de aquel que está recibiendo, ¿no?, la salvación de Dios, una pronunciación de confianza, una pronunciación de adoración sobre los hechos de Dios sobre el pueblo. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová quien ha sido salvación para mí. Vamos a ver entonces cómo de continuo hemos de ser fortalecidos según los recursos divinos. Como te dije en un principio, este salmo es muy especial porque es un salmo dentro del libro del profeta Isaías, es un salmo que exalta la salvación del Señor. Aquí el profeta Isaías representa a su pueblo y agradece una salvación futura que Dios va a estar haciendo directamente sobre el pueblo elegido. Pero también, históricamente, han habido otras salvaciones que el Señor ha hecho sobre el pueblo de Dios. Y si vos prestás atención, te vas a dar cuenta que en esa salvación, como en Egipto, como en Babilonia, Dios obró de una manera tremenda en una salvación inicial, pero luego también el Señor fue obrando y fue salvando al pueblo en los distintos obstáculos que estaban a lo largo del camino del propósito. De la misma manera, nosotros somos salvados posicionalmente a través del arrepentimiento, a través de aceptar que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y toda carga es puesta automáticamente sobre Él. Desde allí en adelante comienza una vida nueva, una vida diferente, en la cual por supuesto que hay desafíos y por supuesto que necesitamos la salvación continua de parte del Señor en cada obstáculo espiritual que hemos de tener hacia adelante. Esto está puesto para que cada uno de nosotros le podamos estar echando mano, y esto implica nuestra responsabilidad. A veces nuestra debilidad espiritual está íntimamente relacionada a considerar que es Dios el que tiene que hacer la parte nuestra. Y Dios, por supuesto que lo hace todo, pero Él decidió hacer una parte en cooperación con cada uno de nosotros. Y si nosotros aprendemos
a echar mano a estos recursos que dentro de la salvación divina están a favor nuestro, por supuesto que espiritualmente vamos a ser fortalecidos. En el mismo capítulo, vos te vas a dar cuenta en el versículo 3 que dice: sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. ¿Qué nos está diciendo? La parte que nos corresponde a nosotros. Esta salvación es tan grande que nosotros podemos estar acudiendo y para cada necesidad, para cada dificultad, podemos echar mano. Ahora, en esto que es tan práctico y tan sencillo, a veces nos encontramos con un obstáculo, esperando que algo pase. Todo, como te vuelvo a repetir, nos fue dado en Cristo Jesús y en su obra salvadora. Y esa salvación continua que nosotros necesitamos para cada área de nuestra vida, hay un recurso que está pendiente para que cada uno de nosotros podamos estar echando mano a ello. Ahora vamos a ver un poquito la actitud de este adorador, que en este caso es Isaías representando a su pueblo, y cuál es la actitud de fe que este hombre de Dios está teniendo. El autor reconoce la intervención divina. Él está exaltando aquí la salvación de Dios. Y si vos prestás atención, vas a ver que hay un término que dice he aquí. Ese término está señalando ni más ni menos que yo, Isaías, que recibí la salvación del Señor, tengo que estar proclamándola a otros. Esa salvación experimental, esa salvación experiencial, perdónenme, me está llenando de una manera tal que yo tengo que estar contándole a otros lo que pasó. Yo creo que cada uno de nosotros que hemos participado de la salvación de Dios en nuestra vida, cuando el Señor vino a nuestra vida y nosotros estábamos bajo la carga de esa conciencia que delataba nuestra culpa interior. Capaz que nos medíamos con otras personas y nos justificábamos, considerándonos que no éramos tan malos, pero adentro nuestro había algo que no nos dejaba en paz. Tratábamos con las personas hablaban, nosotros les contábamos de nuestra vida, admirábamos a otros, algunos nos admiraban, pero solamente nosotros y Dios sabíamos lo que había adentro. Había algo que no nos dejaba tranquilo hasta ese día que lo pudimos conocer a Él y esa carga fue puesta sobre Él. Allí conocimos el reposo, conocimos el descanso en el Señor. Todos los que estábamos trabajados y cargados pudimos hallar ese descanso. Y ese descanso no nos convirtió en personas pasivas, sino en personas que ya no podíamos callar lo que había ocurrido en nuestra vida. De la misma manera, este profeta no puede callar esa salvación. Y aunque es algo profético, es algo que va a ocurrir más adelante, pero llena su espíritu de manera tal que él tiene que proclamar lo que ha ocurrido en su vida. Yo recuerdo, le hablaba a mis padres, le hablaba a todos mis familiares, le hablaba a vecinos. A algunos ya les era medio pesado, pero no podía retener lo que había dentro mío. Esos ríos de agua viva comenzaban a fluir porque había experimentado esa salvación del Señor. Pero luego más adelante vendrían nuevas salvaciones y eso permitiría que pudiera contarle a otros la grandeza de nuestro Dios. Luego el profeta dice salvación mía. Él está reconociendo de esa manera que él no puede salvarse a sí mismo. Qué importante que es esto, y ya no me quiero referir solamente a la salvación inicial, sino me quiero referir a nuestro camino cristiano. ¿Cuántas veces nosotros consideramos que hay determinadas cosas, ¿no?, que nosotros las podemos hacer y que tal vez no necesitamos tanto de Dios? Pero déjame decirte algo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, vos lo necesitas. Yo no podía dejar de recordar la vida de los discípulos y cómo ellos, aún en pequeñas cosas, ¿no es cierto?, discordaban tanto con el Espíritu de Cristo. Ellos caminaban con Él, ellos por ahí hacían un leve comentario sobre lo que ellos consideraban y estaba tan apartado del pensamiento de su Maestro. Nos damos cuenta que en cada aspecto de nuestra vida nosotros lo necesitamos. Gran parte de nuestra debilidad espiritual está relacionado a considerar que hay cosas que las podemos salvar desde nosotros mismos. Y cada vez que un hombre de Dios quiso salvar algo desde sí mismo, no hizo ni más ni menos que alejarse de Dios. Y no hizo ni más ni menos que alejarse también de este cántico de reconocimiento.
Quiso salvarse a sí mismo Elías, quiso salvar su vida y lo que hizo fue alejarse del propósito, terminando en una cueva. Quiso David también, de alguna manera, salvarse a sí mismo y no hizo ni más ni menos que pasar al ejército enemigo y terminar prácticamente peleando contra Dios. Pero qué bueno que como eran hombres de Dios, pudieron volver nuevamente a este gobierno, pudieron volver nuevamente a esta dirección y a este reconocimiento, que Él era salvación mía. Solamente Él podía salvarlos. Y por supuesto, nuevamente, en esa misericordia divina, el Señor volvió a encaminarlos, como te vuelve a encaminar a vos y a mí cada vez que cobramos un poquito de ánimo, un poquito de orgullo y consideramos que con nuestras fuerzas podemos. Toda una vida nos vamos a dar cuenta de que si Él no hace la obra, si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que cuanto más rápido lo podamos aceptar esto en nuestra vida, más fuerte va a ser nuestra vida espiritual. Él declara también salvación para mí. Empieza, ¿no es cierto?, el versículo 2 hablando de la salvación y luego termina hablando de la salvación para Él, ¿no? Él ha hecho el cumplimiento continuo de liberaciones para cada aspecto de su vida. El autor del Salmo hace ni más ni menos que reconocer cada aspecto de la salvación, cómo el Señor fue salvando su vida en cada momento, cómo fue interviniendo en cada momento. Yo creo que si vos y yo comenzamos a recordar cada momento en el que el Señor actúa en nuestra vida, este mismo cántico se reproduciría. El otro día desayunábamos con los jóvenes y podíamos, ellos jóvenes, ¿no? Yo no tanto, un poquito, pero bueno, recordábamos cómo cuando viajamos a Mozambique Dios actuó, Dios obró los milagros y en la medida que lo hablábamos, ¿no? Íbamos como entrando en ebullición, recordando eso y adorando a Dios por la grandiosidad de lo que Él ha hecho en cada momento. No está mal que reflexiones. En tus tiempos de oración, esos momentos, viste, que te cuesta hilar una palabra, que te cuesta considerar, ¿no? Porque hay confusión, tenés la cabeza llena. Meditá en todo lo que Dios hizo en tu vida. Meditá cómo te salvó sobrenaturalmente en distintos aspectos, en distintos momentos que lo necesitaste. Recordá eso para este momento presente, porque seguramente estás necesitando en algún área de tu vida la intervención divina. Él te está diciendo, vení y sacá aguas de la salvación, vení, acudí a los recursos que yo tengo preparados porque son infinitos. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Él ya te salvó. Ahora, para lo que hay por delante, vas a necesitar continuamente que su intervención esté, pero vos vas a tener una responsabilidad, ir al recurso que Él preparó para tu vida. El autor también decide tomar una actitud y esto es muy importante. Yo creo que este mensaje tiene que ver no tanto en la salvación, en lo que Dios hace, sino en lo que nosotros tenemos que hacer en virtud a lo que Dios hace. La salvación de Él, la victoria de Él ya está dada, pero es necesaria una actitud. Si vos nos venís siguiendo los días jueves, recordarás seguramente que en el estudio de Apocalipsis hablamos de cómo el Señor se autolimita a sí mismo a través de su obra, a través de sus atributos y a través de querer hacer su obra en cooperación con el hombre. Cómo Él tiene paciencia, cómo Él te sigue, porque Él quiere hacer su propósito con vos. Entonces aquí estamos viendo que el autor dice, me aseguraré y no temeré. ¿Qué quiere decir esto? Va a tomar una decisión o está tomando una decisión. Como Dios es Dios de mi salvación, como he visto las cosas que Dios ha hecho, voy a tomar una actitud definitiva frente a mi situación presente. Me aseguraré y no temeré. A veces estoy esperando que Dios me saque de una emoción, me saque de un sentimiento, me saque de una situación y muchas veces el Señor te va a liberar no de la prueba, no de la situación, sino durante o en la situación. Cuando nosotros somos salvación para nosotros mismos, es muy difícil que podamos tomar esta actitud, ¿no es cierto? Me aseguraré y no temeré. Porque como lo hacemos desde nosotros mismos, el temor invade nuestra vida, la inseguridad invade nuestra vida. Pero esto es una decisión, esto se decide, yo decido hacerlo.
Es bueno considerar, cuando nosotros vemos la historia de los hombres de Dios, que ellos vieron la misma realidad que vieron todos los demás, pero ellos decidieron y no temieron. ¿Qué quiere decir? ¿No tuvieron miedo? ¿Quiere decir que no estaban inseguros? Sí, estaban inseguros y tuvieron miedo. Sin embargo, decidieron asegurarse y no temer. Yo creo que lo mismo que vio el pueblo de Israel frente a la posesión de la tierra prometida, también lo vio Josué y Caleb. Pero mientras ellos veían que eran como langostas y se consideraban a sí mismos como langostas, Josué y Caleb también se veían a sí mismos como langostas, pero estaban dispuestos a ver sobre ellos y ver que realmente Dios sería capaz de hacer lo que prometió. Es cierto, eran langostas ante ellos, pero ellos decidieron asegurarse y no temer. Creo también que cuando David corrió a la línea de batalla, no era inferior el temor que tendría de los demás, de Saúl, de los soldados, como ellos le temían a Goliat. Seguramente David también tenía ese temor. Pero en ese celo por Dios, David tomó una decisión y la decisión era asegurarse y no temer. Y él proclamó con su boca, de la misma manera que Josué y Caleb proclamaron que los comerían como pan, David proclamó con su boca, pese al temor, pese a la inseguridad, que el Señor le daría en ese día la victoria. ¿Qué hicieron estos hombres de Dios? Ellos, pese a la situación, decidieron. Esto nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión. ¿Qué decidimos nosotros en nuestro presente frente a lo que nos toca vivir? Frente a las situaciones en las que necesitamos la salvación del Señor. Necesitamos la salvación del Señor, el recurso está dispuesto, por lo tanto me aseguraré y no temeré. Es importante, querido amigo, que nosotros podamos entender que hoy por hoy en nuestra vida cristiana es necesaria una continua renovación, no solamente de la mente, sino del corazón. De la mente con respecto a la palabra de Dios. Es necesario que comencemos a ver las cosas como Dios las ve. No como las sentimos y las vemos naturalmente, porque siempre eso nos va a mantener en un lugar de debilidad. Es necesario que nuestro corazón se fortalezca desde la confianza, que nuestro corazón se purifique desde la confianza. Cuando nuestro corazón es renovado y nuestra mente es renovada, nos fortalecemos, pero para esto es necesario una decisión. El salmista o el profeta, discúlpenme, decide asegurarse y no temer. También el autor decide permanecer en este carácter, haciendo de ello un estado continuo, ¿no es cierto? No que una vez sí, otra vez no, no, directamente, mi fortaleza y mi canción, dice, es Jehová. No va a ser, espero que sea, según lo que pase, según lo que no pase, sino que mi fortaleza y mi canción va a ser de continuo Jehová. ¿Por qué? Porque decidí asegurarme y no temer. ¿Por qué? Porque ya comprobé la salvación de mi Señor y sé que los recursos de Él están esperando, están pendientes para que yo los utilice en el momento que lo necesito. Yo creo que recurrir a Dios desde lo más pequeño hasta lo más grande es lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. Hay una historia en la que un rey ofrecía una gran recompensa, ¿no es cierto?, hacia sus súbditos. Y cada uno de sus súbditos que habían logrado una batalla que de alguna manera había glorificado ese reino, a la hora de pedir, ¿no?, la recompensa, el rey diría, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y bueno, en una falsa humildad pedían lo mínimo indispensable, pero hubo uno que parecía medio cara dura, que le pidió un montón y todos se ofendieron. Sin embargo, este rey dijo, este hombre que ha pedido tanto, este hombre me honra. ¿Por qué? Porque considera mi grandeza. Entonces, conforme a ello, me está pidiendo. A veces nosotros, por nuestra incredulidad, pedimos cosas mínimas, lo indispensable, entendiendo que Dios quiere derramar todo recurso para todo hijo de Dios que está llevando a cabo el propósito de Él, que está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Como todo recurso divino no va a estar a favor, pero ¿cuál es nuestra actitud en esa situación? Es importante que nosotros podamos experimentar la fortaleza y el gozo y entender que esto tiene que ver con ¿qué? Con el anhelo
hacia Él. ¿Cuándo Él es mi fortaleza? ¿Cuándo Él es mi gozo? Cuando realmente Él es mi anhelo. Muchas veces, ¿por qué no lo experimentamos esto en nuestra vida? Porque nuestras lealtades están divididas. Entonces hay veces que produce nuestra plenitud, por así decirlo, algún logro natural. Hay cosas, aún cosas que Dios nos da, que pueden de alguna manera llenarnos temporalmente. Pero aquel que realmente tiene su corazón en Dios, como lo tenía David, no había nada inferior a su presencia, inferior a lo que Él era, que realmente lo fuera a llenar. Cuando el anhelo de cada uno de nosotros es Dios, Él está sobre todo aún la dádiva que nos pueda dar. Cuando su presencia viene sobre nuestra vida, Él nos llena. Yo recordaba la vida de Moisés, cómo este hombre, habiendo sido un líder, ¿no es cierto?, 40 años sin hacer absolutamente nada de lo que Dios lo había no supuestamente llamado a hacer, él no estaba haciendo nada, allí estaba cuidando ovejas. Imagínate, alguien que era un guerrero, alguien que era un príncipe, alguien que tenía todo, tenía la juventud, tenía todo, secándose en el desierto. Tal vez su cuerpo, tal vez su persona, ¿no es cierto?, se iba aquietando, se iba haciendo mansa, se iba haciendo tranquila, pero este hombre se iba convirtiendo en un hombre de Dios, se iba convirtiendo en el líder espiritual que Dios había estado queriendo hacer de él. Y ya este hombre no lo conformaban las conquistas, lo único que lo conformaba era la presencia de Dios. Nosotros en nuestra juventud nos llenábamos por un montón de cosas antes, pero a la medida que lo hemos ido conociendo a Él, nos dimos cuenta que lo único que puede llenar y satisfacer nuestra vida es Él mismo, es su presencia. Entonces, qué importante que es que para que Él sea tu fortaleza, para que Él sea tu canción, Él tiene que ser tu anhelo. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento de oración, la presencia de Él te va a cubrir y vos te vas a levantar como el águila. Vos te vas a levantar de esas rodillas que tal vez te llevaron en llanto, te llevaron por necesidad, pero te vas a levantar renovado nuevamente porque la presencia de Dios te llenó. Tu cántico va a ser Él. No vas a necesitar una situación necesariamente favorable para alabarlo y para adorarlo, porque sabes que Él es tu recurso continuo e infinito. Decidimos que es nuestro recurso absoluto, ¿no es cierto?, en cualquier otra alternativa que nosotros podamos vivir nos va a privar de ese gozo. Si nosotros queremos sacar gozo de otra fuente, nos va a estar privando de lo que realmente Él nos quiere dar. Cuando Él es tu anhelo, Él es tu gozo. Y cuando otra cosa es nuestro anhelo, de allí vamos a extraer. Pero eso tiene una tirada corta, eso no nos va a dejar realmente plenos. Él como recurso en la dificultad siempre va a estar presente. Cuidado que la ausencia de dificultad no quiere decir bendición necesariamente. Leía en Jeremías 17, versículo 8, dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Yo creo que de alguna manera este versículo recrea un poco lo que venimos hablando. Aquel que realmente tiene su gozo en Él, aquel que se determina, ¿no es cierto?, y decide que Él ha de ser su fortaleza, que Él ha de ser netamente su recurso absoluto. En el momento de la dificultad, yo me imagino la sequía, ¿no? Me imagino esos vientos secos, esa falta de agua, agrediendo a ese árbol, yendo contra ese árbol y ese árbol resistiéndolo porque sus raíces están continuo en contacto con ese recurso eterno, con ese recurso divino. De la misma manera nuestras vidas, cuando son acechadas por la dificultad, por la contradicción y nuestras raíces están sólidas en el agua, en esa frescura, en ese agua viva, en ese recurso eterno de parte de Dios, nada ni nadie nos va a impedir. No vamos a perder la hoja, no vamos a dejar de dar fruto porque nuestros recursos están en Él. Isaías 32 ya nos habla, ¿no es cierto?, del Mesías diciendo, y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierras calurosas. Fíjate que aquí no queda afuera la complicación, no queda afuera la contradicción.
pero sí aquel hombre, sí Cristo va a ser protección para la vida de cada uno de sus hijos, va a ser escondedero, va a estar cubriendo de todo lo que pueda estar afectando su vida. ¿Por qué? Porque vos lo vas a haber elegido, vos vas a haber decidido que Él es tu recurso. Vos vas a confiar en la salvación y en cada momento que estés necesitando la operación divina sobre tu vida, vos vas a estar recurriendo a Él. ¿Por qué, querido amigo, andamos en debilidad? Porque olvidamos y no confiamos completamente en su salvación. Creemos a veces que si nos quedamos, ¿no es cierto?, sin hacer nada y operamos desde la fe, es algo muy débil. Si oramos por la situación, es algo que no va a alcanzar. Déjame decirte que es al revés. Muchas veces nuestras fuerzas son una tirada corta, pero aquel que persevera en la fidelidad, en la confianza hacia el Señor, participa de esos recursos divinos y participa de esta salvación. Muchas veces no cosechamos por este motivo experiencias, ¿no? Consideramos la salvación presente y decidamos, ¿no?, actuar en fe. A veces no tenemos experiencias, no secamos. ¿Por qué razón? No acudimos a Él. No cosechamos lo que aquí el profeta está cosechando. Él está adorando a Dios, él está glorificando a Dios por lo que Dios hizo. Y nosotros a veces estamos diciendo, pero Dios no hace nada con nuestras vidas. Tampoco nosotros estamos recurriendo. Y aunque nosotros no recurramos, déjame decirte, Él está haciendo, porque Él se comprometió. Él lo hace en tu vida también. ¿A qué queremos ir con todo esto, querido amigo? Que Dios está a favor de su pueblo. Dios sigue estando y su salvación sigue estando a favor de su pueblo. Su salvación no tiene que ver solamente de manera posicional, sino que su salvación está para cada uno de nosotros en cada aspecto de nuestra vida. Pero recordad que es necesario la responsabilidad. Es necesaria esa decisión de decir, pese a lo que siento, pese a lo que ocurre, Él no puede cambiar. Él es mi recurso, Él es mi cántico, Él es mi fortaleza. Él es todo lo que yo necesito. ¿Y sabes qué va a ocurrir? Que lo que vos realmente estás necesitando va a acontecer. El pueblo de Dios se quejaba, luego recibía algo de Dios en el desierto y recién allí lo aclamaba. Eso a lo único que lo llevó fue a la debilidad. Esa debilidad se fue pronunciando tanto en su vida que no pudieron tomar posesión de la tierra prometida. Pero Josué y Caleb, frente a cada situación, de la misma manera que Moisés acudía al Señor, ellos juntamente acudían y cosechaban una experiencia fresca que los iba fortaleciendo espiritualmente. Que en nuestras vidas cada situación nos fortalezca, que cada vez que se presenta algo que contradice, podamos ir a Él, podamos tomar de las aguas de la salvación, podamos tomar de los recursos que Él preparó para nuestra vida y cosechar de esa manera una experiencia que nos llene al punto tal que de la misma manera que el profeta tengamos que contarle a todo el mundo, porque no nos podemos callar de todas las cosas que el Señor hace, está haciendo y hará en nuestra vida. Es mi deseo, querido amigo, que aprendamos a salir de la debilidad espiritual, que aprendamos a usar los recursos divinos que están preparados para la vida de cada uno de nosotros, que no seamos escasos, pero que aprendamos la responsabilidad de tomar decisiones firmes y hacer de la fortaleza y de este cántico un estado continuo en nuestra vida. Me gustaría orar por tu vida, me gustaría que cierres tus ojos allí en donde estás. Señor amado, queremos agradecerte por este tiempo. Queremos agradecerte por tu palabra, por la vida de este hombre que representó a tu pueblo, que agradeció esta obra de salvación futura, porque todavía, Señor, no la había visto. Que de la misma manera nosotros, Señor, no solamente seamos agradecidos por esta salvación divina que nos diste en Cristo Jesús, sino que también de manera anticipada podamos agradecerte por tu operación en cada caso y en cada área de nuestra vida. Sabemos, Señor, que tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes
de lo que podemos creer o entender. Que realmente podamos utilizar la fe que nos has dado. Podamos utilizar esa pequeña fe que algunos tienen, otros un poquito más grande, pero que la podamos estar utilizando en una decisión continua por vos. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Gracias, querido amigo, por habernos acompañado en este tiempo. Te invito el día jueves a que juntos podamos seguir también aprendiendo más acerca de este libro tan lindo que es Apocalipsis, y por supuesto el próximo sábado para juntos poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Dios bendiga mucho tu vida en esta noche.